todos. Hoy vamos a hablar en la continuidad de la temática sobre los síndromes respiratorios, o sea, del aparato respiratorio. Ustedes han visto la parte que corresponde a las afecciones pulmonares, tanto las bronquiales como las pulmonares, y bueno, ahora vamos a hablar, digamos, de lo que corresponde a las enfermedades, en el cual, digamos, está enferma la membrana que recubre el pulmón, que se llama pleura, que tiene una parte visceral, que tiene una parte parietal, y entre ambas forman una cavidad llamada cavidad pleural, que inicialmente es una cavidad virtual, pero que posteriormente esa capacidad virtual deja de ser virtual para transformarse en real en algunas circunstancias que vamos a ver, y que normalmente, digamos, hay un líquido que lubrica esa pleura, lo que le da cierta elasticidad y cierta lubricación al espacio que nosotros estamos estudiando. El síndrome pleural, digamos, los síndromes pleurales, como nosotros sabemos, puede ser ese espacio pleural o esa pleura se puede enfermar por diferentes circunstancias. Sabemos que las circunstancias que se puede enfermar puede ser por enfermedades que sean propias, digamos, de la pleura, o enfermedades, digamos, de otra causa, de otro origen, como por ejemplo, eso le llamamos, cuando son propias de la pleura, le llamamos primarias, y cuando son de otra causa, no de la pleura en sí, sino que afectan secundariamente a la pleura, nosotros le llamamos secundarias. O sea, podemos tener, por ejemplo, muchas causas secundarias, por ejemplo, los síndromes pleurales de origen, por ejemplo, o la acumulación de líquido en la pleura puede ser por algunas manifestaciones generales de algunas enfermedades, como por ejemplo el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, mencionaba las enfermedades autoinmunitarias que van a dar lugar a policerositis, en este caso muchas veces se inflama la pleura, o bien la insuficiencia renal, que también va a provocar, digamos, alteraciones a nivel pleural y acumulación de líquido a nivel de las pleuras. O sea que, definiendo los síndromes pleurales, que puede haber causas primarias, como propia de la pleura, o secundarias, procesos generales, como habíamos dicho, por una insuficiencia cardíaca, por un síndrome nefrótico, por una insuficiencia renal crónica, o bien por procesos autoinmunitarios o enfermedades del tejido conectivo, llamadas enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo el lúpulo eritematoso sistémico, pueden dar lugar a afecciones pleurales. Y los síndromes pleurales son un conjunto de signos y síntomas provocados por una afección pleural primaria o secundaria a procesos pulmonares contiguos o sistémicos. Eso es lo que yo les mencioné anteriormente. Entonces vemos otra diapositiva en la cual vemos las causas secundarias. Repetimos de nuevo, que puede ser secundaria a una insuficiencia cardíaca, a una insuficiencia renal, a un síndrome nefrótico y a una enfermedad autoinmunitaria. Como mencioné aquí, las enfermedades autoinmunitarias tienen cierta predilección por la serosa y en este caso por la pleura. Habíamos dicho inicialmente que la cavidad pleural es una cavidad virtual, entonces que se transforma en real cuando se enferma. Entonces nosotros tenemos una hoja parietal, repetimos, que está en la pared del tórax, y una hoja visceral en contacto con el pulmón. Eso va a limitar un espacio que normalmente es virtual, pero que tiene un cierto contenido de líquido muy pequeño para dar lubricación a ese espacio, y cuando eso por una razón u otra, le entra líquido o le entra aire o ambas cosas a la vez, se transforma en un espacio real. Habíamos dicho que, bueno, la pleura puede enfermarse por causa primaria, o sea, enfermedades pleurales típicas, o secundarias a procesos diferentes. Y lo que vamos a ver nosotros, vamos a hacer una descripción típica
de lo que sería la pleuritis serofibrinosa. La pleuritis serofibrinosa es la pleuritis que va a provocar un derrame pleural en los pacientes que tienen, por ejemplo, una tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar, digamos, la pleuritis serofibrinosa va a provocar, digamos, un aumento del líquido dentro de la cavidad pleural y de virtual se transforma en real. Esa, digamos, esa afección pleural, llamada síndrome de derrame pleural, o sea, acumulación de líquido dentro de ese espacio que primero es virtual y luego es real, va a pasar por diferentes etapas. Una primera etapa en la cual nosotros vamos a tener llamada pleuritis seca, o sea, todavía no hay acumulación de líquido, por lo tanto el síndrome de derrame pleural pasa por una etapa seca y luego por la acumulación de líquido. En la pleuritis seca, la actitud del paciente, lo que nosotros podemos ver, fundamentalmente es muy importante, vamos a ver que el paciente se acuesta sobre el lado sano, porque si se acuesta sobre el lado enfermo le provoca dolor. O sea, el paciente está acostado sobre el lado sano. Por supuesto que tiene un dolor que puede ser muchas veces intenso, un dolor que nosotros llamamos tipo pleural, o sea, es un dolor que tiene una característica especial. Ustedes han visto la clase del dolor, donde ustedes han visto la semiología del dolor. Nosotros vamos a hacer toda la semiología del dolor también en este tipo de dolor, y en el caso del dolor pleural tiene una característica especial, que es un dolor tipo puntada, o sea, tipo puntada de costado, o sea que le duele al costado del pulmón, que se va a exacerbar, o sea, va a aumentar su intensidad, va a depender de los movimientos que pueda realizar el paciente, va a depender si el paciente tiene tos también. La tos es uno de los mecanismos por el cual el paciente le provoca mucho dolor. Y los procesos respiratorios, o sea, los movimientos respiratorios, fundamentalmente la inspiración profunda. O sea que tenemos un paciente en los primeros inicios de la pleuritis seca, antes de que se provoque el derrame, el paciente tiene una actitud en la cama, donde se acuesta sobre el lado sano, fundamentalmente porque si se acuesta sobre el lado enfermo le provoca dolor, y a su vez el dolor tiene algunas características especiales. Dolor tipo pleural es un dolor que se exacerba con los movimientos que realiza el individuo, por lo tanto el paciente trata de estar quieto, porque los movimientos le provocan dolor. También evita tener acceso de tos, si es que puede, por supuesto, y respira suave y superficialmente porque la inspiración profunda le exacerba, le aumenta el dolor. Si nosotros ese tipo de pleuritis seca, inicialmente antes de provocarse el derrame, el frote pleural va a aparecer un sonido en que normalmente la pleura inflamada va a cambiar fundamentalmente su textura, y en vez de ser fina y lisa y suave, se va a transformar en una superficie rugosa. Esa superficie rugosa, al rozar entre ambas hojas pleurales, va a dar un sonido muy especial llamado frote pleural. El frote pleural es un sonido como si nosotros frotáramos un cuero nuevo. Y la pleura en su superficie toma un aspecto como el lengua de gato. No sé si alguno de ustedes ha tocado alguna vez la lengua del gato, es bastante áspera. Y la pleura va a perder su capacidad, digamos, fundamentalmente de ser lisa, suave, para ser rugosa, y cuando se pone en contacto ambas hojas pleurales provocan un frote que nosotros vamos a poder ocultarlo con el estetoscopio. Es el frote pleural que está en las primeras etapas de la pleuritis seca, antes que se haga húmeda. O sea, nosotros dividimos el síndrome pleural del derrame pleural en una pleuritis seca, donde no hay derrame pleural, y luego una pleuritis húmeda, donde ya hay un derrame pleural. Entonces pasa a otra etapa, donde ya el frote va a desaparecer, porque va a acumularse líquido, donde ya no va a haber contacto entre ambas hojas que van a provocar dolor,
ya no va a haber un contacto, un roce entre ambas. Yo muchas veces les digo que si yo me pongo el brazo, la mano acá así, y me raspo sobre el dorso de la mano, el ruido que ustedes van a escuchar es similar al que provoca un frote pleural. Bueno, haciendo un breve repaso, podemos decir de nuevo que los síndromes pleurales son un conjunto de signos y síntomas provocados por una afección pleural que puede ser primaria. Cuando la primaria se llama cuando la afección está en la pleura, o secundaria a procesos pulmonares contiguos, o sea, con aparatos, órganos que tengan cierta relación con el pulmón o con la pleura, o sistémico, en el cual ya hay una enfermedad sistémica que nosotros podemos manifestarla, por ejemplo, una retención hidrosalina en un síndrome de insuficiencia renal. Ustedes saben que la insuficiencia renal o el síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca, van a provocar a veces retención líquida y acumulación de los líquidos, llamado hidrotórax, y lo que nosotros conocemos como el líquido en las enfermedades sistémicas se acumula en las cavidades, ustedes han visto en la clase de edema, se llama anasarca, o sea, cuando hay un mecanismo funcionando del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, la secundaria, la insuficiencia cardíaca, la renal, el síndrome nefrótico, la autoinmunitaria. Repetimos las dos variaciones que va a tener la pleuritis seca, donde ustedes van a ver fundamentalmente la actitud del paciente que se acuesta sobre el lado sano, porque si se acuesta sobre el lado enfermo le provoca dolor, el dolor tipo pleural, que se exacerba con los movimientos, con la tos y la inspiración profunda. Y luego tenemos el frote pleural, que es un sonido similar al roce del cuero nuevo, que es cuando las hojas pleurales, lejos de ser suaves, y que eso no provoca roce, ni mucho menos, sino que al transformarse en una superficie rugosa, similar a una lengua de gato, o cuando ustedes frotan un cuero nuevo, va a dar lugar a lo que nos conoce con el nombre de frote pleural. Bueno, nosotros comenzamos por definir fundamentalmente lo que es el síndrome de derrame pleural. Una vez ya pasada la etapa de pleuritis seca, vamos a ver la acumulación de líquido en la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Esa acumulación de líquido va a hacer que las hojas se separen, que se transformen en una cavidad virtual, una cavidad real en vez de ser virtual. Entonces, y el líquido se va a acumular inicialmente primero en los ángulos costofrénicos, o sea, en las situaciones de declive, para luego ir avanzando hacia arriba, y de ahí podemos dividir los derrames pleurales en derrames leves, moderados y graves. Dependerá de la magnitud del líquido acumulado. Entonces nosotros tenemos, acá vamos a ver una imagen donde tiene la pleura, la parietal, la visceral, acá se la ve muy bien, y acá tenemos cómo el líquido que se acumula primero en el ángulo costofrénico derecho, separa las hojas parietal de la pleural y se interpone entre la pared y el pulmón. Esto es una imagen que se puede ver también en una radiografía de tórax, donde lo claro es lo que hay aire, por supuesto, y lo oscuro, perdón, lo que hay mucho aire, se llama hiperclaridad, y lo opaco, que sea lo blanco acá, está ocupado por una cantidad, digamos, de líquido. Esta es la imagen radiológica. Ustedes ya van a ver cuando vean diagnóstico por imagen conjuntamente, cómo se ve el derrame pleural a este nivel, y la parte superior, digamos, que hay aire o hiperclaridad. Opaco e hiperclaridad. Luego de eso nosotros tenemos, en el síndrome de derrame pleural,
vemos otra imagen acá radiológica, porque siempre es importante la imagen que vimos anteriormente, la muestro de nuevo porque es muy importante. Habíamos dicho que la hoja visceral y la parietal se van a separar y van a transformar una cavidad que era virtual en una cavidad real, y eso se va a ver reflejado en las imágenes por una ocupación inicialmente de los ángulos costofrénicos, costodiafragmáticos, perdón, y va a haber la opacidad del derrame pleural y la hiperclaridad, que ya es la parte que correspondería, digamos, al aire que hay por encima del derrame pleural. Acá vemos otra imagen, que es bastante importante. Esta imagen de opacidad, de ocupación del ángulo costiofrénico. Esta es la imagen que ve la opacidad de cardíaca. Y todo lo que ven negro ustedes acá es aire en el pulmón. Muchas veces para que aprendan a distinguir inicialmente lo que es un derrame pleural y lo que es una imagen que después van a ver con el tiempo, y que muchas veces hacemos nosotros algunos ateneos se llama de interrelación entre las diferentes cátedras, la anatomía patológica, la de diagnóstico por imagen y la de semiología. Porque en ese intercambio de cátedras muchas veces lo hacemos mucho más completo al estudio de estos tipos de síndromes. Posteriormente vamos a decir que el derrame pleural, que vamos a ver nosotros en el examen físico. Nosotros primero vamos a hacer, el examen físico cuenta de 4 etapas, como les mencionaba anteriormente, en los síndromes pulmonares, en los otros síndromes. En lo cual nosotros al examen físico tenemos 4 etapas fundamentales, que es la inspección, o sea, lo que nosotros observamos, la palpación, lo que nosotros palpamos, la percusión, los golpes que nosotros le aplicamos al tórax para que emita un sonido, y la auscultación, lo que nosotros oímos en forma indirecta a través de un estetoscopio, cuáles son los sonidos pulmonares. Entonces, a la inspección, nosotros habíamos dicho que en el caso de la pleuritis seca, el enfermo tenía una actitud diferente, la actitud era de acostarse sobre el lado sano para evitar, el dolor que le provoca acostándose sobre el lado enfermo. En este caso, una vez ya acumulado el líquido en la cavidad pleural, ya se transforma de virtual en real, se separan las hojas, entonces la capacidad respiratoria pulmonar va a disminuir. Por lo tanto, a la inspección, digamos, el enfermo se va a acostar sobre el lado sano, sobre el lado, dejar libre, se acuesta sobre el lado enfermo para dejar libre el lado sano, porque de esa forma el lado sano cumple un papel vicariante, se llama, que suple un poco el déficit que tiene ese pulmón comprometido con líquido acumulado en el espacio, en la cavidad pleural. Entonces, en ese sentido, el enfermo ya se acuesta sobre el lado enfermo, dejando libre el lado sano, a diferencia que cuando había la pleuritis seca. ¿Qué es lo que podemos observar nosotros? Que va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. Nosotros lo vamos a contar en la frecuencia respiratoria con un reloj, sabiendo que es de 12 a 16 por minuto. Vamos a contar la frecuencia respiratoria, y generalmente hay un aumento en la frecuencia respiratoria. Y también podemos ver si la acumulación de líquido es muy grande en el espacio pleural, puede haber un abovedamiento del lado afectado. Entonces, como a la inspección, vemos fundamentalmente la actitud del paciente, se acuesta sobre el lado enfermo, a los fines de dejar libre el lado sano, porque tiene un efecto vicariante, o sea, suplementario del lado que está enfermo, y vamos a notar un aumento de la frecuencia respiratoria, por encima de lo normal, y un abovedamiento del lado afectado cuando el derrame pleural adquiere una magnitud muy importante. Cuando nosotros percutimos, o sea, cuando nosotros le aplicamos golpe a la superficie torácica, vamos a ver, nosotros bien sabemos que cuando nosotros percutimos,
el pulmón nos da lo que se llama sonoridad pulmonar. En este caso, la sonoridad pulmonar en el sitio, en el lugar del derrame, en el lugar del derrame va a estar disminuida la sonoridad pulmonar, con una columna vertebral totalmente sonora. La columna vertebral, digamos, la sonoridad de la sonoridad de la columna vertebral va a desaparecer porque hay un desplazamiento, lo que va a originar de que en la columna vertebral, acá hay un pequeño error, la sonoridad pulmonar desaparece en la columna en el derrame pleural. Cuando nosotros lo palpamos al tórax, vamos a ver que hay una hipertonía muscular, fundamentalmente, llamada signo de Ramón. Hay un aumento de la resistencia torácica, cuando nosotros lo comprimimos al tórax. Hay una disminución de la expansión pulmonar, o sea que el pulmón se va a expandir menos, y va a haber, cuando nosotros tocamos, una disminución o abolición de las vibraciones vocales. O sea, repetimos nuevamente. Luego de inspeccionar al paciente, lo palpamos al paciente, vemos la hipertonía muscular manifiesta, porque es un proceso agudo generalmente. Hay un aumento de la resistencia torácica, hay una disminución de la expansión pulmonar y hay una disminución de las vibraciones vocales. Eso fundamentalmente quiero que quede claro. Cuando se percute, la matidez pulmonar se va a sentir, hay matidez pulmonar y también la columna va a ser mate. Acá hay una pequeña equivocación, o sea que cambia la sonoridad del pulmón por su contenido mate. Eso, la percusión de la columna, es para diferenciarlo mucho de la atelectasia del pulmón. Entonces nosotros al percutir la columna en la atelectasia lo notamos sonoro, en cambio en el derrame pleural por un sentido de desplazamiento mediastinal lo vamos a notar mate. O sea que la percusión pulmonar es mate en el pulmón, en la zona del derrame pleural, y también mate desde la columna. En la ocultación nosotros vamos a ver que si disminuye la expansión pulmonar, vamos a darnos cuenta que también va a disminuir, digamos, la ausencia del murmullo vesicular. Nosotros sabemos que el murmullo vesicular es un sonido alveolar, entonces al no haber expansión pulmonar no va a haber murmullo vesicular. Eso si nos referimos en la zona del derrame. Por encima del derrame, por encima del mismo, cuando la intensidad del derrame es de mediana intensidad, se puede ocultar una transmisión de la respiración brónquica porque hay como una pseudocondensación, digamos, por encima del derrame, y una transmisión de la respiración brónquica que se puede ocultar un soplo que nosotros le conocemos con el nombre de soplo pleurítico o soplo en E. Y puede haber alguna modificación de la voz, llamada egofonía o voz de polichinela. Entonces nosotros vamos a ver que al examen físico vamos a repetir de nuevo, porque siempre es bueno repetirlo para que quede bien grabado. A la inspección, la actitud del paciente se acuesta sobre el lado enfermo, en el derrame pleural, para favorecer el efecto vicariante del lado sano. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria y hay un abovedamiento del lado afectado. Cuando ya palpamos nosotros, tenemos hipertonía muscular, aumento de la resistencia torácica, disminución de la expansión pulmonar y abolición o disminución de las vibraciones vocales. Cuando percutimos tenemos matidez pulmonar en la zona del derrame y matidez en la columna, que es lo que lo diferencia, en la atelectasia, que la columna es sonora. En la atelectasia, en cambio, en el derrame pleural es mate. Eso siempre preguntamos nosotros. Y luego cuando auscultamos, o sea, cuando escuchamos los sonidos pulmonares, vamos a ver que al no haber una expansión pulmonar y los alvéolos no pueden expandirse por la presencia de esa interposición líquida. Siempre hay que pensar que cuando se interpone líquido o aire en la cavidad pleural se llaman síndromes en menos. En este caso va a disminuir el murmullo vesicular y por encima del derrame, fundamentalmente aquellos que no tienen la gran magnitud sino de mediana intensidad,
dejan a cierta indemnidad alguna parte del pulmón, hace que ese pulmón sea pseudocondensado y pueda transmitirse una modificación de la respiración brónquica que nosotros lo conocemos como soplo pleurítico o soplo ené, porque es expiratorio fundamentalmente, o sea, por encima del derrame, no a nivel del derrame. Y luego la modificación de la voz, que se llama egofonía porque simula, es una voz temblorosa, similar a la voz de cabra también se llama, o voz de polichinela. Entonces, habiendo descrito bien el derrame pleural, podemos entrar en otra de los síndromes pleurales, que muchas veces, digamos, se pueden estar los dos conjuntamente. Puede haber un derrame pleural, un neumotórax, o puede haber un derrame y un neumotórax a la vez. En el caso que sea un neumotórax únicamente, ya hemos dicho que también es un síndrome menos en el cual en vez de líquido en la cavidad pleural, hay aire en la cavidad pleural. Por diferentes mecanismos, se acumula líquido en la cavidad pleural, ya sea por una ruptura que nosotros estamos viendo hoy de la pared, de la pared, que va a provocar aire, que entre aire, a una cuestión traumática, por supuesto, al espacio virtual para transformar real en el caso de la pleura parietal, o bien una ruptura de algunos bleps o bullas del pulmón, pueden tener algunas como unos globitos que se rompen, a veces en los pacientes que pueden ser en forma espontánea o secundaria, algunos procesos respiratorios como los enfisemas, a veces tienen bleps pulmonares, provocan ruptura de esos bleps o bullas se llaman, o bien la ruptura de la pared, la entrada de aire al pulmón, a la cavidad pleural, y por lo que se llama neumotórax, que es la acumulación de aire en la cavidad pleural. Aquí tenemos, vamos a mencionar de nuevo cómo está el pulmón, acá está colapsado, y como todo este espacio que es virtual, ahora se transforma en real, y todo esto es aire, el espacio pleural. Y el pulmón está como un muñoncito o retraído. Esto acá, nosotros si lo vamos a mencionar, acá vemos cómo todo este espacio, esta gran hiperclaridad se llama, porque está todo negro, todo ocupado por aire, acá en este lado, y acá se ve lo que se llama el borde que corresponde al pulmón. O sea que aquí está el pulmón y todo lo demás es aire. Es un gran neumotórax de pulmón. Y ustedes van a ver cómo, si ustedes ven la hiperclaridad, acá en este lado de este pulmón, en el pulmón derecho, y ven el pulmón izquierdo, cómo no es tan claro porque hay una trama pulmonar que se observa muy bien. Ustedes ven toda la parte intersticial se observa muy bien en este pulmón, que es el pulmón izquierdo, y el pulmón derecho, digamos, que lo que ustedes ven acá, está totalmente lleno de aire, la cavidad pleural, y esto queda reducido a este pequeño cosito que se llama muñón pulmonar. Entonces, cuando se acumula este aire en la cavidad pulmonar, tenemos causas espontáneas. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar una neumotórax del pulmón? Muchas veces hay rupturas espontáneas pulmonares, muchas veces en las mujeres jóvenes y delgadas. Puede ser de origen traumático y puede ser la presencia de bleps o bullas pulmonares que pueden estar en individuos normales y también presente en pacientes enfisematosos, se llama enfisema bulloso. Lo más frecuente es ver el de origen espontáneo traumático y también de los bleps pulmonares. ¿Cuáles son los factores que predisponen? El sexo femenino es más frecuente y el enfisema del pulmón. De acuerdo a su severidad, el pulmón puede ser de grados de 1, 2 o 3, dependiendo si es leve, moderado o grave. La severidad estará dada con la cantidad de aire que hay en el espacio pleural, el desplazamiento que provoca el mediastino y el gran colapso pulmonar, por supuesto, la magnitud del aire que ingresa en la cavidad pleural y colapsa el pulmón, va a estar relacionada fundamentalmente con la manifestación sintomática o signológica del paciente.
Si nosotros tenemos un paciente que tiene un gran neumotórax, vamos a ver que el paciente va a tener una gran disnea, o sea, una dificultad respiratoria llamada también síndrome asfíctico, una gran disnea, una dificultad respiratoria muy manifiesta que ustedes lo van a ver. Va a manifestar una hipoxemia marcada con cianosis, o sea, el paciente está azul, ya cianótico, acompañado también por la presencia de un dolor, fundamentalmente, el dolor que nosotros sabemos que es de mayor intensidad, de mayor duración y a su vez es casi insoportable. Dependerá de la magnitud. Bueno, el dolor también es un dolor espontáneo, que aumenta con los movimientos, que aumenta con la respiración, pero en el caso del síndrome asfíctico es un síndrome muy grave, donde hay un hemotórax muy importante que provoca, digamos, un estado de insuficiencia respiratoria muy grave. Que se soluciona, por supuesto, tiene solución. Desde el punto de vista, se puede solucionar poniéndole un tubo, un drenaje reversible, se llama drenaje bajo agua, entonces para favorecer la expansión del pulmonar y sacar el aire a la cavidad pleural. Bueno, pero eso no es un temita, digamos, de semiología, pero sí podemos decir que el neumotórax tiene causas espontáneas, traumáticas, bleps o bullas pulmonares son como globitos que se rompen, globitos de carnaval, digamos, se rompen, pequeños globitos. Los factores predisponentes son los enfisemas pulmonares, las mujeres más frecuentes, o bien que son espontáneos, por supuesto nunca adquieren tanta magnitud como el síndrome asfíctico, y de acuerdo a la severidad nosotros los podemos clasificar en grado 1, grado 2 o grado 3. Y cuando hay un gran síndrome asfíctico, hay gran disnea, hay cianosis y hay dolor. ¿Qué podemos ver nosotros en el examen físico? Nosotros vamos a ver en la inspección, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, está polimneico el paciente, está taquipneico. Hay un abovedamiento del hemitórax afectado, también en la inspección, de acuerdo si es un síndrome asfíctico, vamos a ver cianosis, fundamentalmente, aparte del aumento de la frecuencia respiratoria y el abovedamiento del hemitórax afectado, que dependerá de la magnitud. Siempre el abovedamiento va a depender si la cuantía, digamos, tanto de la acumulación de aire exista, o en el caso de que haya un derrame pleural, la cantidad de líquido que se acumule para que esté abovedado un hemitórax con respecto al otro. O sea, eso se llama asimetría torácica. Luego tenemos la palpación, que va a haber un aumento de la resistencia torácica, hay una disminución de la expansión pulmonar y va a haber una ausencia de vibraciones vocales. Ya les he dicho que todos estos síndromes, cuando se acumula aire o líquido en la cavidad pleural, se llama síndrome menos. O sea, va a haber ausencia de vibraciones vocales. Cuando ustedes percutan en derrame pleural, he dicho que va a haber matidez con columna mate, en este caso va a haber hipersonoridad o timpanismo, o sea, va a sonar como un bombo. Hubiera mucho aire en la cavidad, va a haber una hipersonoridad o timpanismo, a diferencia, digamos, o sea que nosotros, cuando tenemos un paciente con abdomen pulmonar, en epicidinea, nosotros podemos, y tiene ausencia del mullo vesicular, cuando nosotros lo ocultamos también. Este caso, digamos, la ausencia del mullo vesicular en la auscultación del paciente con neumotórax del pulmón va a dar un ruido singular, se llama la respiración o soplo anfórico, que es similar al ruido que provoca cuando ustedes soplan sobre una botella con un pico, está vacía la botella, ustedes soplan. Al soplar esa botella es como si entra en una ánfora de aire. Ese sonido similar es lo que va a dar lugar a la respiración anfórica o soplo anfórico. Entonces tenemos, fundamentalmente para diferenciar, que la percusión va a haber hipersonoridad o timpanismo en el neumotórax, va a haber ausencia del mullo vesicular y va a haber respiración o soplo anfórico. Diferente a lo que habíamos estudiado, que vamos a volver a repetir para que quede claro la diferencia que hay entre los diferentes síndromes pleurales. Entonces, tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de resistencia, disminución de la expansión, ausencia de vibraciones vocales, hipersonoridad o timpanismo en la percusión y ausencia del mullo y soplo anfórico en este caso.
Continuando, podemos decir, hemos dicho inicialmente, que a veces en el espacio pleural, que normalmente es virtual y que se transforma en real, puede haber la acumulación de aire y líquido a la vez. O sea que puede haber aire por un lado y líquido por otro. Por un sentido de gravedad, el líquido se acumula debajo, o sea que toda esta opacidad que ven ustedes acá está ocupado, ve la horizontalización la horizontalización del líquido, y por encima vamos a tener una cosa muy importante que es la hiperclaridad. Aquí hay aire y aquí hay líquido, o sea, es hidroneumotórax. Entonces nosotros tenemos que vamos a ver a la inspección en el hidroneumotórax un abovedamiento del lado afectado, un aumento de la frecuencia respiratoria, una palpación, o sea, está abovedado, aumenta la frecuencia respiratoria. Usted ve que todos los pacientes que tienen de gran magnitud hay una dificultad respiratoria, al que usted lo ve. Cuando nosotros lo palpamos, vamos a tener un aumento de la resistencia torácica, va a haber una disminución de la expansión pulmonar, no se expande el pulmón, tiene aire, tiene líquido, y hay una ausencia de vibraciones vocales. Cuando lo percutimos, vamos a ver que la matidez es inferior y el timpanismo es superior, porque arriba está el aire, que es timpánico, y abajo está el líquido, que es mate. Entonces, nosotros podemos tener, podemos tener, digamos que muchas veces puede haber derrame pleural, hay neumotórax y a veces hay derrame pleural más neumotórax, se llama hidroneumotórax. A veces hay la ocultación, aparte de la ausencia total del muelle vesicular, se puede notar alguna burbujita que se escapa en ese nivel entre el líquido y el aire, llamado retintín metálico, que es muy extraño de escucharlo. Y nosotros con el tiempo, yo lo he escuchado, hacíamos lo que se llama ruido de bronce. Nosotros en la percusión ocultada con una moneda, nosotros poníamos la moneda, la golpeamos a la moneda sobre la superficie torácica y nos acompañaba siempre otro observador que ocultaba un timbre muy similar al ruido de bronce o de una campanita de bronce. Y lo otro más extraño es la sucusión hipocrática, que era moverlo al individuo, tanto en el derrame pleural como en el hidroneumotórax, porque es más manifiesto. Es como si ustedes tuvieran un globo de carnaval, digamos, inflado, con agüita hasta la mitad y la otra mitad tiene aire. Entonces, cuando ustedes lo mueven, tiene un sonido como de glu glu, se llama sucusión hipocrática. Eso sería, digamos, el hidroneumotórax. O sea, que habría una mezcla, digamos, de los dos síndromes. Ambos son síndromes menos, tanto el derrame pleural como el derrame, digamos, como el neumotórax. En el caso del hidroneumo, para arriba está el aire y hacia abajo está, por un sentido de gravedad y de peso, el líquido. Hay algunas cosas interesantes que nosotros podemos decir, ya para ir en el derrame pleural, por ejemplo, que es lo que históricamente se conocía, este es el derrame pleural en el sentido posterior, ¿ven? O sea, acá hay líquido, y ustedes los ven en la región lateral como nosotros vemos a ese líquido. No es horizontal, sino tiene una ligera curva, se llama la curva de Demoso-Ellis, en donde acá hay matidez, cuando ustedes lo percuten, hay ausencia de mullo vesicular, y por encima hay sonoridad pulmonar y hay mullo vesicular. Como el derrame pleural va a desplazar un poco hacia el mediastino, entonces a nivel de la columna va a haber matidez y va a haber un pequeño triangulito por el lado, en el otro hemitórax, que se llamaba ángulo de Coraggi-Grojo, que iba a ser mate también. Y por encima uno que se llamaba de Garland, que daba sonoridad. Esta era la línea que yo les decía, la línea parabólica de Demoso-Ellis, que había en el derrame pleural.
Esto lo menciono mucho porque ustedes lo van a ver en los libros, y en el síndrome de derrame pleural, ustedes por encima del derrame, hacen este dibujito, van a tener, digamos, en este lugar van a tener el soplo pleural, en el derrame pleural, y van a tener la respiración, la alteración de la voz llamada voz egofonía, o voz de cabra, o voz de polichinela. Entonces, este es un esquema interesante para muchas veces poco usado, pero yo creo que es lo clásico del derrame pleural. Entonces, bueno, creo que haciendo un pequeño resumen sobre los síndromes pleurales, vamos a decir que los síndromes pleurales son un conjunto de síntomas y signos provocados por una afección pleural que puede ser primaria, secundaria a procesos pulmonares o contiguos, o sea, contigüidad o sistémicos, que pueden ser secundarios a insuficiencia cardíaca, a insuficiencia renal crónica o síndrome nefrótico o autoinmunitario. Habíamos dicho que la acumulación de líquido en las cavidades, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca o en el síndrome nefrótico, se llama anasarca porque hay un gran edema acumulado en cavidades, no se olviden. Y que bueno, que el derrame pleural, una de las manifestaciones pasa por una etapa de pleuritis seca, antes que se instale el derrame. Una vez que se instala el derrame, lo vemos acá, cómo se separan las hojas pleural y parietal, cómo se acumula el líquido abajo y luego va subiendo. Aquí hay una imagen radiológica también para que ustedes vayan viéndolo. Acá hay otra imagen de un síndrome de derrame pleural. Acá tenemos lo que yo le mencionaba recién, la curva de Moisseau-Ellis. Aquí tenemos la matidez, digamos, y cómo nosotros vamos a ver después, por encima, digamos, todo lo que aquí tienen el desplazamiento, el ángulo de Courage-Grove, con la matidez, la famosa línea de Moisseau-Ellis, que fue histórica en el derrame pleural. Como nosotros lo podemos ver, habíamos dicho, sin que olvida que a este nivel, por encima del derrame, ustedes tienen siempre el soplo, pueden tener los derrames medianos de intensidad, el soplo pleurítico y la egofonía. Habiendo dicho también que el examen físico, las diferentes formas o circunstancias que se acuesta o actitud que toma el paciente, si es grave el derrame puede haber abovedado, que la palpación de hipertonía, resistencia torácica, disminución de la expansión, disminución de las vibraciones vocales y la percusión y matidez pulmonar con columna mate también. Eso es fundamental, refrescarle por un pequeño error ahí. En cambio, la ocultación, hay una ausencia del muelle vesicular y por encima vamos a notar el soplo pleural y la egofonía. Después tenemos el nombre neumotora, la acumulación de aire en la cavidad pleural. Ahí lo tenemos al aire que se acumula, el pulmón está colapsado, que va a depender de diferentes grados, grado 1, 2, depende de la severidad. Acá tiene el muñón pulmonar, ustedes ven que todo esto oscuro que se llama hiperclaridad, hay gran cantidad de aire y no hay trama pulmonar. En cambio acá ustedes están viendo la trama pulmonar junto con... Esto es muy, muy diagnóstico. Las causas que tenemos del neumotórax, la hemos dicho, la hemos mencionado, esto va a quedar acá. Y el síndrome asfíctico, lo cual va acompañado de disnea, cianosis y dolor. Va a depender de la magnitud del neumotórax. El examen físico, el aumento de la frecuencia, el abovedamiento, la palpación, la resistencia, la disminución de la pasión, la ausencia de vibraciones vocales, la hipersonoridad o timpanismo y la ausencia del murmullo y el soplo anfórico, que simula cuando usted sopla una botella vacía. Luego tenemos, digamos, el hidroneumotórax, que es una mezcla de ambos. Y bueno, y podemos decir que luego de eso, que hemos estudiado la parte de síntomas y signos y manifestaciones, inspección, palpación, percusión, ocultación, porque así tenemos que estudiar bien los síndromes pulmonares, vamos también los exámenes complementarios de diagnóstico. Los exámenes complementarios de diagnóstico van a ayudar a esto, al diagnóstico, que es la radiografía de tórax, que es fundamental,
La tomografía axial computarizada hoy en día es un método muy importante. También puede haber resonancia magnética y la punción o biopsia pleural. Bueno, terminando un poquito, podemos repetir que los exámenes complementarios de diagnóstico también nos van a ayudar a nosotros, nos van a ayudar a nosotros en, digamos, en el diagnóstico de los síndromes pleurales y la importancia que tiene hoy en día la radiografía de tórax y fundamentalmente la, la tomografía computada, la punción pleural que sirve de diagnóstico, y también para extraer el líquido y la biopsia de la pleura para hacer el diagnóstico concreto. Bueno, podemos ir concluyendo así. Sí, concluyendo así, y bueno, podemos decir, espero que ha sido de utilidad para ustedes. Esto va a quedar, digamos, este power queda en la cátedra, y bueno, y decirle que los síndromes pleurales son de afección primitiva de la pleura mucho y otro también de afección secundaria con diferentes motivos. Bueno, muchas gracias a todos y espero en la próxima clase.